serie de preguntas son 11 y la primera es, ¿en dónde trabaja y con cuántas personas cuenta? Ok, trabajo en Siemens, es una empresa que hace breakers o pastillas de luz en Santa Catarina. Tiene un headcount de 2.300 personas divididas en 3 turnos de día, tarde y noche. Y en mi área de trabajo, en mi departamento, que es EHS, somos 18 personas. Ok. Yo le quisiera preguntar cómo nos podría decir usted que cree que influye pues un médico laboral a la hora de contratar nuevo personal. Ok, bueno, hay una diferencia entre médico en salud ocupacional y médico laboral. Yo soy médico en salud ocupacional. Los médicos laborales ven prácticamente lo mismo, pero trabajan para el IMSS. Y los de salud ocupacional vemos lo mismo, pero a favor de la empresa. Entonces, iniciando, no sé si sepan qué es la salud ocupacional. La salud ocupacional es una rama de la medicina en el cual estudia todo lo relacionado al ambiente laboral que puede enfermar al trabajador. Entonces, desde ahí se abre una rama de esta corriente que es la salud ocupacional que se llama higiene ocupacional. Entonces, a todo lo que está expuesto desde ambiente físico, químico, biológico, ergonómico, es lo que estudiamos o manejamos. Entonces, parte de este universo son los exámenes médicos de ingreso. Y se hace una evaluación médica de acuerdo al perfil biológico que se necesita para ese puesto. Por ende, si, por ejemplo, hay alguien con una disminución de un espacio intervertebral, pues no va a ser apto para un puesto de manejo de cargas como montacarguista o empacador o cosas así, pero podría ser apto para alguien tal vez de oficina que no va a hacer ninguna otra función. Entonces, nosotros como tal damos recomendaciones médicas, pero al final el que decide es recursos humanos, ¿no? Entonces, evaluamos si tenemos a una persona que tiene alguna cardiopatía, pues no lo vamos a poner en un puesto estresante. Entonces, en la Ley Federal del Trabajo menciona en el artículo 2 que no puedes discriminar a nadie por su sexo, por estar embarazada, por su religión, por su raza o por condiciones médicas. Entonces, nosotros como médicos no podemos decir que no contraten a alguien, simplemente damos recomendaciones médicas de que esa persona puede exacerbar su enfermedad de base o puede no ser adecuado para ese puesto de trabajo. Por ejemplo, una persona de 1,50 en una mesa de trabajo para una persona de 1,70, pues solamente se va a estar lesionando el hombro cada vez que tenga que alcanzar algo, ¿no? Entonces, ese tipo de recomendaciones son las que damos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los exámenes médicos que se realizan a los trabajadores al momento de su admisión y cuáles se hacen ya periódicamente una vez dentro del trabajo? Ok, como examen médico de ingreso varía mucho de empresa a empresa. En nuestra empresa es bastante completa. Hacemos biometría hemática, química sanguínea de 7 elementos, perfil reumático, perfil tiroideo, examen de VIH, examen de embarazo, radiografía, una tele de tórax y 2 de columna para ver lumbares en API lateral y antidoping, creo. Entonces, eso es como para valorar todo. Las personas que salen positivo a drogas, pues no serían aptas porque pues es una condición insegura que al tener alguna adicción puedan estar trabajando en esas condiciones. Hemos contratado embarazadas, pero hay ciertas posiciones que pues no la meritan. Y sobre lo que les mencioné de las posiciones de trabajo. Y los exámenes médicos periódicos por ley son una vez al año y es para personal ocupacionalmente expuesto. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo una posición de soldadora y esa soldadora está expuesto a humos o polvos que tienen estaño, plomo o cualquier otra cosa, tengo que hacer una evaluación de plomo en sangre
dependiendo de la cantidad a la cual está expuesto, por eso es una vez al año. Si fuese una cantidad mayor, como lo es en Goner, lo hacen una vez al mes. Y nosotros solo lo hacemos una vez al año porque tenemos una certificación que estamos libres de plomo, pero aún así hay ciertas partículas de piezas que ya vienen con plomo. Hacemos radiografías de columna para las personas que manejan cargas, audiometrías a las personas, a toda la planta, aunque solo hay ciertas áreas que están más expuestas a cierta cantidad de decibeles, igual estamos dentro de la norma, simplemente para valorar que no los estemos dañando. Y la empresa, por buena onda, hace a toda la población biometría y química sanguínea, aunque no estamos obligados porque no los exponemos a algo que pueda deteriorar, pues generarles anemias o generarles alguna insuficiencia renal para ver su creatinina o que les pueda elevar su colesterol y triglicéridos. Entonces, esos son los que se hacen, pero solo los por normativas son los primeros que mencioné. Ahora yo me gustaría preguntarle si nos podría describir cómo es su área de trabajo o su consultorio. Es bastante amplio. Mi consultorio mide como 3 metros por 3 metros. Tengo una cama de exploración muy costosa. No recuerdo el nombre, pero la acaban de renovar hace poco. Tengo un área para poner mis libros, un lugar para poner mis documentos, mi escritorio con una pantalla, aparte de mi laptop que me da el trabajo. Y pues tengo a la mano ahí para desechar objetos punzocortantes, RPBI, cuento con todos los equipos de exploración y ya. Hola, buenas noches. Otra de las preguntas que tenemos es que si se han hecho estudios sobre ruido y contaminación en su empresa. Sí, por normativa se hacen cada 2 años. Este año tocó. Siempre es con una causa auditora externa porque no puede ser juez y parte. Entonces, nosotros como empresa tenemos los aparatos. Se contrata una casa auditora que va y hace exámenes de microambientes, le llaman. Entonces, van y utilizan ciertos aparatos en el cual ponen como un micrófono para medir los decibeles de toda una jornada laboral de una persona, y las personas que no están estáticas o en un solo puesto de trabajo les dan una mochila y en esa mochila también trae el micrófono, entonces conforme se mueve van detectando. Y así como si fuera un holter, también te va midiendo la cantidad de decibeles, ¿no? Y el promedio. Entonces las áreas que llegan a salir como que con picos altos te las marcan en rojas y te dan toda una carpeta enorme con todas las áreas, bueno, no con todas las áreas, siempre hacen como una N representativa y te dan así qué áreas tienen o no, si están dentro de la normativa. Si salen áreas de oportunidad, la casa certificadora no te certifica, entonces tú haces tu propia muestra de microambiente y haces un programa de conservación auditiva en el cual, de acuerdo al proceso de ingeniería, el primero que tienes que hacer es eliminación del problema, pero como difícilmente puedes hacer eso, es como poner medidas administrativas o modificaciones, controlarlos. Y en el último lugar, agregas un equipo de protección personal. Muchas veces cuando el proceso está muy establecido, como por normativa te lo piden que lo resuelva ya, lo que haces es agregar equipo de protección personal de acuerdo a los decibeles que estás excediendo, ya que hay diferentes equipos, desde tapones auditivos que incluso cada uno mitiga los decibeles y o conchas auditivas. Entonces, mientras resuelves el otro problema. Y de iluminación, me preguntaste también, ¿verdad? No, era sobre contaminación. Ah, contaminación. Sí, como tenemos soldadoras, porque tienen que soldar pues, el mecanismo eléctrico donde hace la función el breaker, tienen unos, ¿cómo le llaman? Son como unas chimeneas donde ahí en el mismo espacio de trabajo sube el humo, por ahí lo absorbe, y dentro de todo ese mecanismo hay unos dispositivos que miden
qué es lo que se está emitiendo y cuánto se está emitiendo, para validar como dosis letales o dosis exposición del trabajador y todo eso. Entonces sí, se hace año con año y nosotros como servicio de salud, que vemos el departamento, o sea, vemos todo lo relacionado a higiene, también cada vez que hay un proceso nuevo o meten alguna línea nueva, se tienen que hacer esos estudios por parte nuestra interna. Ok, buenas noches. La siguiente pregunta va un poquito orientada a la que ya mencionó antes y era de que si los trabajadores cuentan con equipo médico, con equipo de protección, perdón, como tapones para oídos, mascarillas, por la exposición a ciertos agentes. Sí, cada área, por ejemplo, como también manejan corte, usan guantes especiales para corte. Ahorita por COVID todos usamos N95, nos la cambian a servicio médico, nos la cambian todos los días y a los trabajadores se las cambian lunes, miércoles y viernes, porque tienen una vida útil de 24 horas, entonces sus jornadas laborales son de 8 horas, por eso se la cambian cada tercer día. Utilizan lentes de protección porque utilizan químicos y cualquier cosa que les pueda salpicar o rebabas para no usarlo. Tapones solamente los tenemos en 2 áreas. Cuando entras al almacén, como hay estivas o hay cosas almacenadas de manera alta, todo el mundo tiene que entrar con casco. Entonces, cada proceso y cada área tiene su EPP y sí se está muy bien regulado. Bueno, ahora pues también es relacionado a esto, pero queríamos saber qué tipo de lesiones, daños o riesgo psicosocial tienen sus trabajadores en su vida laboral, o sea, ¿están predispuestos a ciertos riesgos o qué? Sí, como somos una empresa manufacturera, lo que más tenemos en foco rojo son lesiones ergonómicas. Ahí yo llevo ese programa, hay todo un mapeo de las áreas para validar qué sí los está lesionando y qué no. Tenemos ciertos focos rojos, pero de acuerdo a lo que se ha estudiado, tiene que haber una exposición de más de 6 meses o, por ejemplo, utilizan mucho algo que se llama torque, que es un rotomartillo para poner tornillos y cerrar el breaker. Entonces las vibraciones pueden generar también síndrome del túnel carpiano, pero solo si son arriba de 21 joules o tiene patada, ¿no? Cuando la fuerza al momento que termina o termina de apretar te lo rebota, ese tipo de golpes también te daña las muñecas. Entonces, lo que más nos duele sí son las lesiones ergonómicas, desafortunadamente. Sí tenemos un muy buen programa para su manejo, pero aún así, pues sí tenemos mucha consulta por fatiga muscular o contracturas musculares. Y respecto a esta situación, ¿cómo usted la ha manejado en el decirle, bueno, ¿saben qué? Pues vamos a establecer determinado tiempo de descanso o rotación de actividades o ciertos estiramientos, o cómo manejan ese tipo de lesiones? Tenemos un programa que se llama Programa de Trabajo Considerado. Ahí va una persona con una molestia. Si esa persona lo relaciona al trabajo, se hace una breve historia clínica para descartar que no tenga otro trabajo, que no tenga pasatiempos como estar tejiendo, cosas así. Posterior a eso se le da el tratamiento en sitio y tenemos videos de todas las áreas. Entonces ya sacan una cita conmigo o con algún otro médico, o sea, generalmente yo soy la que lo veo, revisamos cómo hace su función, porque aun y cuando el instructivo de trabajo te dice que hazlo de cierta manera, hay personas que pueden variar la manera en la que lo hacen y ellas mismas se están lastimando por hacerlo diferente. Entonces, solo se les da la recomendación. Si vemos que ya hay una lesión instaurada, lo que se hace una carta de compromiso con el colaborador y con el supervisor, en el cual va a estar yendo a fisioterapia. Tenemos toda una sala de fisioterapia ahí en el trabajo y el supervisor se compromete a no ponerla en áreas que le exacerben el daño. Es decir, yo no le puedo decir, ponla en esta posición, yo solo le puedo decir, ¿sabes qué? Necesito que no haga fuerza de presión, no aplique fuerza con el pulgar, que no haga golpeteos y que no tenga vibraciones.
Entonces él tiene que idear en qué posición no haría nada de eso y él la rubrica. Normalmente en fisioterapia van de 3 a 6 meses y van media hora cada tercer día y tienen una cita cada 15 días para ver cómo va evolucionando. Generalmente la verdad es que la mayoría de las personas evolucionan bien porque se les recalca mucho que vayan en una instancia temprana y no cuando ya no pueden mover el brazo o cosas así. Y ya generalmente tienden a ser de primer ingreso. Una vez que se acostumbran, se reubican o empiezan a hacer el proceso correctamente, ya no hay tema con eso. Pues está muy bien que tengan todas estas de regulación. Me imagino que pues también afecta, pues que sean muchas personas, ¿verdad? Y que les interese pues tener eso que funcione de lo mejor posible. Sí, sí tenemos muchas personas que fingen, para eso pues se les hace las maniobras de exploración, ¿no? Para ver si realmente tienen datos de síndrome del túnel carpiano, ¿no? Es de que, oye, haz esto, ¿dónde te duele? Ya, si me señala otro lado, pues eso no es, ¿no? O sea, a lo mejor y si tiene alguna contractura muscular, pero no una lesión instaurada. En el caso, hablando ahorita, como mencionamos, pues son lesiones, como mencionó usted, ergonómicas, pero en el caso que haya algún accidente, digamos, que a alguien se le llega a caer alguna caja o intoxicación por plomo o algo similar, ¿cómo más o menos actúan en el caso de cuál sería su atención primaria o cómo ha sido cuando le ha sucedido una de esas situaciones? ¿Cómo lo maneja? Bueno, intoxicación por plomo no hemos tenido por la certificación, pero por ejemplo, sí hemos tenido a personas que se dedican a hacer mantenimiento de las máquinas, que como el dispositivo de la soldadora baja y él está acomodando cómo se activa, que le caiga el dispositivo encima, ¿no? Y tenga pues, como una uña reventada o algo así, o una fractura culminuta de la falange distal. Eso es como que lo más grave que nos ha pasado, afortunadamente. Entonces, el primer auxilio, hay brigadistas dentro de la planta porque el servicio médico está al ingreso, entonces ya que lleguemos allá puede tardar mucho. Se les da capacitaciones a todas las personas que quieran y se les pone un examen para ver si realmente son aptos o no. Entonces, hay brigadistas, ellos generalmente valoran la situación, si lo pueden manejar ellos lo hacen, si no lo llevan a servicio médico, siempre se da el primer auxilio en caso con el ABC, ¿no? Y posterior a eso, normalmente todos los pacientes están estables, se hace una asepsia, se hace una breve descripción, una investigación, se manda a radiografía y en lo que se manda a radiografía, seguridad va e investiga el aparato, quita la máquina o cierra la máquina para que no le pase a nadie más. O sea, si el accidente lo ocasionó una máquina es como que la detienen, porque a lo mejor hay algún error en la máquina en lo que averiguan qué es lo que pasó y que no se vaya a accidentar nadie más. Normalmente es como que cierran el área por seguridad y si lo podemos manejar nosotros, lo manejamos ahí. Si en este caso, por ejemplo, hay una fractura conminuta, lo que ha hecho la empresa es pagar una microcirugía, así con un cirujano plástico en un hospital privado, y ya posteriormente que el paciente está estable, lo manda al IMSS. ¿Por qué hacemos eso? Más que para engañar al IMSS o para mitigar las ST. Una ST es un documento que dice si es realmente un accidente de trabajo o no. Y eso, así como cualquier aseguradora, cuando tú enfermas a mucha gente, al final del año hacen un conteo y te incrementan la prima de riesgo o te cobran más por asegurar a tus trabajadores. Entonces, parte también de las funciones del servicio médico es mantener las enfermedades a raya para que no incremente la prima de riesgo. Porque esto lo multiplican por la cantidad de trabajadores y puede incrementar desde 12 millones al año que te cobren de más, ¿no? Entonces, si lo podemos manejar nosotros bien y si no, ya una vez que le damos la atención primaria, ya lo mandamos al IMSS por incapacidades. Si el accidente es súper leve y ni siquiera es incapacitante, nosotros damos todo el manejo, todo el tiempo necesario. Y la persona sigue laborando simplemente con una función restringida de que tal vez pues, ya no vamos a usar o hacer ese tipo de movimientos y ya lo ponemos en otra función.
Muy bien, bueno, la siguiente pregunta, pues ya mencionamos sobre las lesiones, y todo lo que nos conllevan, pero ya habíamos hablado un poco de ergonomía y regresando un poco a ese tema, ¿qué métodos ergonómicos se utilizan para valorar, pues en sí, toda la ergonomía de los diferentes trabajadores que elaboran en la empresa? Varía mucho de la posición de trabajo, como normalmente se trabajan con puras manos, utilizamos Strain Index. Para eso se necesita como valorar la fuerza de presión. Entonces, normalmente le pagamos a un ergónomo experto que viene y hace toda una valoración de la empresa y nosotros hacemos nuestras propias valoraciones, así igual como con la casa certificadora. Y también usamos OCRA y REVA, si mal no recuerdo. O sea, para otro manejo de cargas. Bueno, gracias. Yo quisiera cambiar totalmente el tema, preguntándole algo más de pues, la situación actual que se ha dado en todo el mundo. Como, ¿qué medidas vio usted que se tuvieron que tomar en su lugar de trabajo ahora que hubo la pandemia por el COVID-19? Y más o menos como cuántos casos se presentaron en donde se trabaja. Bueno, la cantidad de casos no te lo puedo decir porque la empresa no le gusta compartir esos datos, pero la verdad es que la empresa sí se lució con eso. Desde que inició la pandemia, al inicio, primerito lo que hacían era, si había alguien con síntomas, lo aislaban y le pagaban el 100%. Después vieron que había mucha gente que estaba abusando del tema, entonces contrataron a un laboratorio que es de Swisslab, que es el grupo Aries, lo instalaron en la empresa y empezaron a hacer pruebas de anticuerpos, pero era lo que había en ese momento. Entonces, los anticuerpos eran de respuesta y de memoria. Una vez que daba activo al anticuerpo, lo que hacían era hacer una PCR para ver si el virus seguía activo, ya que, pues, como sabrán, los anticuerpos empiezan a actuar al día 7 y luego posteriormente al día 21. Entonces, no sabían si el virus estaba activo o no. Todas las personas que salían positivos a anticuerpos los aislaban, también con permiso con goce de sueldo, y solo los que salían reactivos a PCR se quedaban en aislamiento 14 días con el 100% pagado por la empresa y el resto volvía. Posteriormente vieron que pues, había muchas personas que constantemente en cada rotación o en cada ronda seguían saliendo positivos anticuerpos y no necesariamente eran portadores. Entonces vieron que tampoco no era muy factible y afortunadamente pues evolucionó el estudio de esto y empezaron las pruebas de antígeno. Entonces cambiaron de pruebas y empezaron a hacer hisopados nasales para detección de antígeno. Entonces también una vez a la semana a toda la población nos mostraban con antígeno y todos los portadores iban a su casa y les pagaban al 100, hasta que vieron que tampoco era muy redituable, entonces ya les pidieron que sacaran sus incapacidades. Además de las pruebas de antígenos, se hacían pruebas de PCR y también hubo muestreos masivos de anticuerpos específicos para posinfección, como para ver la inmunidad de rebaño. Entonces, así todas esas personas que tenían inmunidad podían exentarse a la prueba y ya una vez viendo que toda la población tenía inmunidad de rebaño, pues bajar un poquito la guardia de que si no teníamos contagios íbamos espaciando un poquito más la prueba. Además de esto, pues nos daban los cubrebocas N95, había gel en todas partes, compraron un filtro cepa H13 porque se vio que eran los tipos de filtros que podían ayudar a filtrar el virus en el centro médico y en comedor. Las personas tenían prohibido quitarse el cubrebocas en cualquier lado, incluso en las áreas abiertas, porque también había sitios de palapa y así, solamente en comedor. Y se contrató a un servicio externo porque no nos dábamos abasto, que hacía el filtro sanitario que pedía Secretaría de Salud como requisito legal, que era toma de temperatura y los filtros y los tapetes estos que no sirven para nada. Y hacían rondines para asegurarse que la gente trajera bien puesto su cubrebocas, porque obviamente hay gente a la que le vale y no lo quiere hacer caso, ¿no? Entonces, gente que no hacía caso se le ponen reportes. Y actualmente, pues seguimos con antígenos pagados por la empresa y ganamos hace poco un premio porque en nuestra curva de infección, comparado con la de Nuevo León, siempre fue muy abajo, incluso la mortalidad y todo esto
realmente siempre lo tuvimos a raya. Nunca cerramos la empresa por brote. Cuando otras empresas que eran competencia tuvieron que cerrar porque no pudieron con el COVID. Y eso implicó que en lugar de que detuvieran la empresa, hicieran mayor contrataciones y les fuera muchísimo mejor a la empresa. Claro que invertían como 4 millones de pesos al mes solo en puras cosas de laboratorio y COVID, pero aún así, pues el rendimiento era mucho mayor. Buenas noches, doctora. Ya para finalizar, la última pregunta sería, ¿qué otros programas de salud cuentan su trabajo, aparte del programa? Se entrecortó un poco, perdón. Ok, lo repito. ¿Qué otro programa de salud cuenta su empresa, aparte del que ya me mencionó de programa de trabajo considerado? Tenemos un montón de programas. Tenemos un programa de control de enfermedades crónicas, en el cual una vez al mes vemos a todos los pacientes crónicos degenerativos. Se les toma glucosa capilar y TEA, pesaje, y si vemos que están muy descontrolados, se les hace el ajuste de medicamentos. Tenemos programa de maternidad que se le da seguimiento a todas las mujeres embarazadas, previo a la concepción, durante el embarazo e incluso posterior en la lactancia materna tenemos un lactario. Entonces, si ellos quieren continuar con su lactancia materna, solamente se inscriben, se les presta el área y pueden ir a extraerse la leche y refrigerarla. Tenemos un programa de psicosocial, tenemos todo un comité de psicosocial en el cual se revisa que las áreas de estrés o los factores psicosociales no estén muy elevados para poder hacer programas y que todos tengan como una salud mental deseable. Tenemos un programa de ergonomía en el cual se mapean todas las áreas, hay videos y constantemente se está revisando que los nuevos sigan estas pautas para evitar lesiones ergonómicas. Tenemos programas de vacunación, siempre hacemos mancuerna ahí con el IMSS. Hace poquito fuimos de los primeros que conseguimos la vacuna de la influenza. También los programas de vacunación, o sea, los estatales y los internacionales para la de COVID, si llevaban a las personas a vacunar a donde fuese necesario. ¿Qué más? De salud visual, salud dental, pero ese tipo de cosas se invitan también al IMSS. También una vez al año tenemos detección, bueno, 2 veces al año tenemos detección oportuna de cáncer. Se hace la campaña y las personas van ahí al centro médico, se les hace el Papa Nicolau, se mandan las laminillas al IMSS, nos regresan los resultados y nosotros entregamos los resultados. Y ya, o sea, cada vez que hay como un día conmemorativo de que es la diabetes y todo eso, siempre hay como programas de acuerdo al mes. Ok, bueno, pues primero que nada, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Estas ya fueron todas nuestras preguntas. Nuevamente, pues de parte de todos aquí, le agradecemos por su tiempo. Ya sería todo. De nada, que tengan buena noche. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.